Bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de semiótica. Les recomiendo escuchar y analizar atentamente el siguiente video y al finalizar, el docente realizará una sesión de preguntas y respuestas y pasará lista. Comencemos. En esta sesión terminaremos de analizar la unidad 1 de la asignatura con el análisis de los aportes de la semiótica a la lingüística aplicada. Asimismo, comenzaremos nuestra unidad número 2 relacionado a la división de la semiótica. Recordemos que en nuestra sesión anterior empezamos a analizar lo que es la unidad 1 y vimos las principales teorías sobre la semiótica. Analizamos la postura del suizo Saussure, también la postura del estadounidense Peirce y del italiano Umberto Eco. Asimismo, vimos los aportes de la semiótica en la enseñanza de las lenguas extranjeras y aprendimos que la semiótica ayuda a contextualizar la cultura, es parte del material didáctico y ayuda a la práctica en el ámbito cotidiano del estudiante. Entonces, ¿qué es la lingüística aplicada? Primeramente vamos a analizar qué es la lingüística aplicada antes de ver cuáles son los aportes de la semiótica. La lingüística aplicada es una disciplina multidisciplinaria que nace en los años 60 y es una disciplina autónoma reconocida nacional e internacionalmente y estudia en sus asociaciones, congresos, proyectos, publicaciones, etc. Es una disciplina que crea sus propios objetos de estudio que surgen del encuentro con otras disciplinas como la lingüística descriptiva, la pedagogía, la sociología, la psicolingüística, la psicología, la antropología, la biología, la neurología, la informática, etc. El principal interés de la lingüística aplicada es el de ofrecer una base de datos teóricos que permitan entender y ayudar a resolver problemas, a alcanzar soluciones en torno al lenguaje y a las lenguas. De esta manera, está vinculada con las necesidades de la sociedad, es integradora y concibe la investigación como un proceso cíclico que establece redes de ida y vuelta entre la teoría y la aplicación. Y es así como de la ciencia pura, que se refiere a los conocimientos y experimentación, se dirige a la ciencia aplicada, que en otras palabras es la práctica y trabajo de campo para ofrecer una mejor perspectiva del mundo real que nos rodea. Continuando con la lingüística aplicada, observamos diferentes subdisciplinas de la lingüística aplicada que tiene cada una su objeto de estudio, su metodología de investigación y por ende su propia autonomía. Y estas son las siguientes: didáctica de lenguas, traductología, lingüística clínica, planificación lingüística y lingüística computacional. Con mejor detalle, el campo de la didáctica de lenguas establece vínculos estrechos con una extensa gama de disciplinas como la lingüística teórica, la psicolingüística, la educación y la didáctica. Por otro lado, la traductología se interesa por el proceso de trasvase de un sistema lingüístico y semiótico a otro. La lingüística clínica, a su vez, se interesa en ofrecer soluciones en el campo de las patologías del lenguaje y entender los procesos cognitivos y neuronales que las subyacen. La planificación lingüística se relaciona con la sociología del lenguaje y la sociolingüística y centra su esfuerzo resolutivo en plantear y ofrecer respuestas en cuanto a procesos,
y problemas de educación lingüística, de lenguas minoritarias, de migración, de derechos lingüísticos, de uso del lenguaje en dominios diversos, de desplazamiento y mantenimiento de lenguas y macroplanificación. Y finalmente, la lingüística computacional se vincula con la inteligencia artificial y la informática, y junto con programas cognitivos elabora modelos que ayudan a entender y procesar las lenguas naturales como lenguas de máquinas. Como podemos observar, estas 5 subdisciplinas aportan un gran campo de enseñanza para las personas interesadas en dominar lenguas extranjeras o una segunda lengua, así también como para aplicarlo desde la perspectiva docente. La didáctica de las lenguas nos permite enseñar de una manera estructurada y simple una segunda lengua o nos brinda mejores procesos de enseñanza. La traductología nos aporta técnicas para conocer sistemas lingüísticos o alfabetos que son desconocidos para nosotros en un principio. La lingüística clínica nos ayuda a comprender a nivel neuronal cómo se adquiere un segundo idioma. La planificación lingüística nos da la respuesta de cómo aprender nuevos idiomas, cómo aprende nuevos idiomas la sociedad basada en la ciencia de la sociología. Y por último, la lingüística computacional, al relacionarse con la informática, tiene como interés mediar los procesos de aprendizaje de lenguas y tiene como un plus el uso de las tecnologías de la información y comunicación para aplicar herramientas tecnoeducativas en la enseñanza de un segundo idioma. Como lo vimos, la lingüística aplicada se centra en plantear nuevos retos metodológicos de investigación y presenta una forma distinta de relacionar el conocimiento con nuestro entorno con ayuda de la semiótica. La semiótica tiene un papel importante y diverso, no solo en las diferentes líneas de investigación que comprenden la lingüística aplicada, sino incluso en el trasfondo epistemológico de la labor y el proceder de lingüística aplicada. Y es así como la semiótica interviene en la lingüística aplicada de 2 maneras. En términos generales, cuando la semiótica ayuda en el estudio de las lenguas extranjeras, la traducción y la interpretación. Y en términos específicos, cuando la semiótica aporta una serie de conocimientos que son indispensables para entender la naturaleza del lenguaje que es con lo que trabajamos. Estos conocimientos pueden ser, número 1, el lenguaje es un sistema semiótico, porque se conocen nuevos signos, en este caso alfabetos. Número 2, los problemas lingüísticos provienen de sociedades con sistemas semánticos complejos e imbricados. En este punto, la semiótica ayuda a conocer nuevos gestos, símbolos o señales aplicados en la cultura origen del idioma que se quiere aprender. Por ejemplo, conocer los símbolos nacionales de un país o conocer el lenguaje de señas empleado en cada país para comunicarse con personas con discapacidad auditiva, porque en ocasiones este lenguaje de seña empleado no es el mismo y depende cada país cómo lo modifica y lo aplica. Número 3. Aporta postulados epistemológicos que resuelven algunos de los problemas metodológicos que enfrentamos. Recordemos que la epistemología es el estudio de los principios del conocimiento, así que la semiótica brinda nuevas hipótesis para desarrollar en los campos de ciencia aplicada. Por ejemplo, investigación sobre nuevos materiales didáctico-visuales dentro del salón de clases, investigaciones de cómo detectar las inteligencias múltiples en los estudiantes, investigaciones de cómo presentar materiales de audio didácticos para aprender un segundo idioma, etc. Además, y como último punto, la semiótica contribuye a la construcción de metodologías y teorías concretas. Y esto es que se aporta a las líneas de investigación de la lingüística
y siempre van de la mano la semiótica en el lenguaje o interpretación de mensajes. Por lo tanto, siempre será un punto de partida dentro de la lingüística aplicada. Número 2. Contribuye al carácter crítico de la lingüística aplicada, y esto es que la semiótica siempre interferirá en la lingüística y la lingüística siempre interferirá en la semiótica. Mutuamente se complementan y al mismo tiempo pueden rechazar ideas entre estas dos ciencias. Con la relación de la semiótica en la lingüística aplicada, damos por concluido la unidad 1 relacionado con su definición y generalidades. A continuación, en esta sesión comenzaremos a ver la unidad 2, relacionado a cómo se divide la semiótica y se plantea ser concluido en la siguiente sesión. Comenzamos con la unidad 2 y en esta primera división veremos cómo se conforma la semiótica de acuerdo a sus elementos, y la segunda división será abordada en la siguiente clase. Hay que puntualizar que no existe en realidad ningún sistema semiótico que en su realización sea efectivamente puro. El lenguaje oral, por ejemplo, no suele aparecer aislado, ya que está, entre comillas, contaminado por imágenes, sonidos y gestos de los interlocutores. De esta forma, el lenguaje audiovisual, como sistema de signos complejos, consta de los siguientes sistemas semióticos. Semiótica de la lengua, relacionado con los signos de escritura. Semiótica del gesto corporal y facial, que es el reconocimiento de movimientos. Semiótica del sonido, que son las condiciones en el pensamiento a ciertas frecuencias o ciertos sonidos o pequeños ruidos que tenemos en nuestro alrededor. Semiótica de imagen, que está relacionado con la fotografía, el montaje, etcétera, y todo lo que podamos observar. Semiótica musical, que es todo lo relacionado a lo que podamos escuchar. Los 5 sistemas de semiótica que analizamos hace un momento comparten los mismos elementos semióticos y según Jorge Correa, en su trabajo descrito sobre la semiótica del año 2012, podemos decir que los elementos de la semiótica se conforman principalmente de 4. Número 1. La imagen. Entendemos por imagen cualquier objeto, un gráfico, una imagen, un sonido o una combinación de estos que la persona se encuentra en su contexto y conscientemente o inconscientemente le asigna un significado. También podemos decir que es aquel elemento que al entrar en contacto con un intérprete transmitirá la abstracción de la realidad. Número 2. Significante. El significante es aquella imagen acústica mentalizada en el interior de la persona. Este significante previamente es acordado entre los hablantes para poder mentalizar a la imagen como tal. Así que si una persona no conoce el significante de la imagen con la que tiene contacto, le será un poco difícil poder asignar un significado. Significado. El significado, otro elemento básico de la semiótica, que es la abstracción que define y delimita a algo en la realidad. El significado de los símbolos lo determina la cultura de una comunidad, pues ésta busca en los símbolos resaltar sus valores, creencias, ideologías, sentimientos, etc. Así que ciertos objetos, palabras o señas pueden ser y resultar con diferente interpretación dependiendo del lugar o la región que se hable. Y último, interpretación. Como sabemos, el significado es una abstracción de los objetos que hay en la realidad y de este tercer elemento surge nuestro cuarto y último elemento, la interpretación, el cual tiene 2 vertientes. El primero
es la interpretación denotativa y el segundo es la interpretación connotativa. El significado denotativo será aquel que se encuentra en los diccionarios. Este tipo de significados es el que se abstrae y delimita en primera instancia el objeto o el concepto del objeto con el que se entra en contacto. El significado denotativo es el más estricto y por lo general se encuentra en un contexto de aislamiento con respecto a una situación específica. En otras palabras, el significado denotativo es el significado literal que se puede abstraer directamente de un momento comunicativo y que no está sesgado por la cultura o el contexto en el que dicho signo se encuentra. Por otro lado, cuando se habla del significado connotativo, se entra en un segundo nivel de significación en donde entra el juego sentidos culturales y sobre todo personales. La interpretación connotativa provee de un sentido específico dentro de una cultura, una comunidad, un grupo de personas o incluso un sentido propio y único para el sujeto. Es importante recalcar que el significado connotativo y el denotativo se unen para generar un significado único y depende siempre de la persona que analiza la imagen. A continuación, veremos un ejemplo de cómo interactúan estos 4 elementos de la semiótica. En este ejemplo, visualice una persona que va caminando y en medio de la calle se encuentra un fruto de color negro. Este fruto le vamos a llamar imagen. Después, este fruto pasa a la mente de la persona y es cuando viene el segundo elemento que se llama significado, porque esta persona sabe que este fruto o mentalmente este fruto la está visualizando que se tiene que partir a la mitad, por dentro es amarillo, tiene una sola semilla grande, redonda y mayormente está en el centro. Después del significado viene el tercer elemento que es el significante, o sea, cómo le va a llamar a esa persona a este fruto. Y el significante, recordemos que varía según la región. Si es una persona de Sudamérica, ese fruto se va a llamar palta. Y si es una persona de México, ese fruto le va a llamar aguacate. Hasta ahorita vemos cómo se van relacionando los primeros 3 elementos. Y por último viene el cuarto elemento, que es la interpretación, que sabemos que se divide en denotativo como fruto. Y mayormente sabemos que es un fruto que crece en un árbol de talla alta, delgada, recto, y que mayormente el fruto se llama palta porque viene de la región quechua, o se llama aguacate si viene de la región náhuatl. Esa es la interpretación denotativa. Y connotativamente, la persona puede relacionar a este aguacate con comer o si le gusta o no le gusta. Y si es un mexicano, inmediatamente va a relacionar el aguacate con una rica salsa verde o acompañarlo con unos taquitos. Así que esto es todo lo que veremos por hoy en cuanto a semiótica. Y es así como llegamos a la recta final de nuestra sesión del día de hoy. Espero que con los conceptos manejados en este video haya quedado un poquito más claro lo que es la semiótica y cómo interviene en el aprendizaje de un segundo idioma. Como producto final, vamos a elaborar una infografía sobre los aportes de la semiótica a la lingüística aplicada, visto en este último punto de la unidad 1. Como apoyo, puedes leer lo que es una infografía en el siguiente link, aunque recordemos que una infografía es un material audiovisual que resumidamente nos muestra los conceptos principales de un tema.
Y para elaborar tu infografía en línea, también te dejo el link de 2 herramientas donde puedes acceder y crear de manera gratuita infografías. El presente material didáctico, así como las actividades de cierre, fueron elaborados para fines educativos. La versión PDF de este video lo podrás consultar en tu aula virtual de Classroom.